Bien, en este tema que estamos viendo, lo que hemos llamado geometría plana, vamos a dedicar bastante tiempo a lo que se denomina el cálculo de áreas. Es decir, van a aparecer unas expresiones, unas cosas que se llaman polígonos, van a hablarnos de triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, etcétera, etcétera. Nos van a hablar de círculos, corona circular, sector circular. Resumiendo, para el cálculo de áreas vamos a decir que la esencia está en lo siguiente. Si nosotros sabemos hallar el área de un triángulo, si sabemos hallar el área concretamente de un cuadrilátero que se llama rectángulo, y sabemos hallar el área del círculo, ya os adelanto que cualquiera de las figuras planas que nos puedan poner, por muy rara que sea, vamos a ser capaces de hallar su área. Es decir, la esencia en el cálculo de áreas, en lo que se llaman figuras planas, está en triangular dicha figura. Cuando yo triangulo una figura, van a aparecer en general triángulos, podría aparecer algún rectángulo o cuadrado, y excepcionalmente podría aparecer algún círculo o trozo de círculo. Si sabemos hallar esas áreas, extraordinariamente sencillo el cálculo de áreas. Área del triángulo. La deducción es muy sencillita, no es motivo de este nivel, base por altura partido de 2. Pero vais a recordar unos detalles que no siempre están claros. Cuando estudiamos los puntos notables de un triángulo, recordad que hablamos del ortocentro, que es el punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo. Es decir, si a mí me dan este triángulo y me dicen que halle su altura, cuidadín, tiene tres alturas. Es decir, si lo tengo en esta posición y quiero hallar la altura respecto de esta base, por definición de altura se procede de esta forma. Desde el vértice que está opuesto a esa base, que es este, trazamos un segmento perpendicular a esta base. Va a coincidir, en este caso, con este lado. Por eso decimos que en este caso la altura sería el área, es decir, el valor del interior que estoy rayando va a ser igual a la base, en este caso B, por la altura, en este caso A, dividido evidentemente entre 2. Pero si este triángulo lo coloco en esta posición, la altura ahora es distinta. Respecto de esta base, si desde ese vértice trazo una perpendicular, esa sería la altura del triángulo. Coincide con el lado B. Luego, el área de ese triángulo, base, que es donde descansa en este caso A, por la altura que es B, y dividido entre 2. Curiosamente, como A por B es igual a B por A, se dice que el producto es conmutativo. Lógicamente, si es el mismo triángulo en distinta posición, el valor del área en ambos casos va a ser el mismo. Y atención al detalle, si este triángulo lo hiciera descansar sobre el lado C, vamos a obtener esa figura. Pero atención, porque la altura respecto de esta base es, en este caso, esta línea. Este segmento que va desde el vértice hasta la base formando un ángulo de 90 grados va a ser la altura, en este caso, de ese triángulo respecto de esa base. Y para hallar el área, base, aplicamos la formulita, que en este caso es C por la altura y partido de 2. Ya os adelanto que el resultado de esta expresión, como es el mismo triángulo, van a tener el mismo valor del área. El resultado de esta expresión va a ser idéntico a esas dos expresiones. La deducción no toca de momento. Hay unos teoremas que se ven en cursos posteriores, el llamado teorema de la altura, el llamado teorema de los catetos, que van a permitir entender que esta expresión es idéntica a esas expresiones. Resumen al contenido de lo dicho: en todos los triángulos del mundo su área es base
por altura partido de 2. Pasamos a otra de las figuras, el famosísimo rectángulo. Área del rectángulo, es decir, ¿cuánto mide lo de dentro que yo estoy rayando? La base, que en este caso es esta, por la altura que es esa, ese producto nos da el área de cualquier rectángulo. Y dentro de estas figuras vamos a decir que hay una especial que se denomina cuadrado, en la que supuestamente los 4 lados son iguales, pero el área exactamente lo mismo. Base, la voy a llamar B, por la altura voy a llamarla A, sería el área de ese cuadrado. Y evidentemente vamos a encontrar otra fórmula distinta. Como se trata de un cuadrado y los 4 lados para la buena marcha son iguales, si los llamo L, al multiplicar B por A va a ser lo mismo que L por L. Luego es frecuente que nos digan que el área del cuadrado es L por L, el lado elevado al cuadrado. Pero vuelvo a repetir, base por altura y obtengo el área de un cuadrado de un rectángulo. Y vamos con la última de las figuras, que como os dije al inicio, me va a permitir que, aunque nos den una figura por rara que sea, esa figura la voy a formar en cuadrados, rectángulos, triángulos o círculos. Y en cuanto al área del círculo, primer detalle, no debemos confundir circunferencia con círculo. La circunferencia es una puñetera línea. Concretamente, esta línea que yo he marcado en rojo es una circunferencia. Luego, cuando yo hable de una circunferencia, debo hallar de su longitud. Como curiosidad, vamos a recordar que la longitud de la circunferencia es 2pi multiplicado por r. O, como 2 veces el radio es el diámetro, me puedo encontrar que la longitud es igual al diámetro por pi. Una cosa es una longitud, lo que mide esa línea que está en rojo, y otra cosa es un área. El interior de esa línea que está dibujada en rojo se corresponde a una superficie o área y en términos matemáticos se denomina círculo. Cuando me refiero a un círculo, debo hallar lo que se denomina área o también llamada superficie. Formulita que permite hallar el área del círculo, pi por el valor del radio elevado al cuadrado. Si nosotros medimos el radio, puedo tomar cualquiera de los infinitos radios, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el valor de pi, el famoso número irracional ya conocido, vamos a obtener de forma aproximada el área del círculo. Y digo de forma aproximada porque el puñetero pi es un número irracional, 3,14 infinitas cifras decimales que no tienen periodo de repetición. Para hallar el área de un círculo, hacemos una aproximación a las décimas, a las centésimas, a las milésimas o donde consideremos y nos llevamos ese valor a la fórmula, en este caso del círculo. Damos el tema por concluido, insisto, área del triángulo, área del rectángulo y cuadrado, viene a ser lo mismo, y área del círculo necesarias para poder hallar el área de cualquier figura plana. Tema concluido.